Ayer, en conferencia de prensa, la consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey, mencionó que espera que la Cámara de los Diputados apruebe el proyecto de 37,000 millones de pesos, tal como lo envió el organismo para el 2024. Justamente, le agradecemos a la consejera nos tome la comunicación. Doctora Humphrey, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Estarán en las condiciones óptimas con el Congreso para que se aprueben estos casi 37,000 millones de pesos? Hola, buenas tardes, gusto saludarte a ti y por supuesto a tu audiencia. Bueno, el presupuesto que aprobamos institucionalmente fueron de poco más de 23,000 millones, el resto son prerrogativas de los partidos políticos que no son parte del instituto, no forman parte del patrimonio del instituto, el instituto solamente los administra e incluso los determina con una fórmula que está establecida en la ley. Es decir, nosotros no podemos moverle una coma, un peso más o un peso menos a ese financiamiento, a esas prerrogativas a que tienen derecho los partidos políticos. Y sí, sin duda, esperamos que con esta nueva etapa de diálogo que se ha inaugurado con distintos órganos y que hemos podido platicar incluso ya en algunas ocasiones con diputadas y diputados, creemos que hay un buen ánimo de que podamos explicar y dar transparencia y certeza a cada peso y cada centavo que está incluido en este presupuesto, dar las explicaciones necesarias y además en el tiempo adecuado. Todavía no tiene nuestro presupuesto, la Cámara de Diputados y Diputadas se lo entregarán el 8 de septiembre. A partir de ese momento, pues ellos iniciarán el análisis del presupuesto de la Unión, donde está obviamente el presupuesto del INE, y creemos que tendremos estas reuniones para que les quede claro a las y los diputados, pero también a toda la ciudadanía, por qué de este presupuesto, que si comparamos con 2018, que fue la anterior elección presidencial, pues aumentó un 11.05%, teniendo en cuenta el 4% de inflación, que creció el padrón en casi 9 millones de ciudadanas y ciudadanos que podrán votar, y que hay distintas novedades en este proceso electoral, obligaciones por parte del Instituto Nacional Electoral que no había en 2018, como por ejemplo el voto en prisión preventiva, el voto anticipado en los domicilios de las personas que están en estado de postración y no pueden acudir a votar, o el voto presencial en el extranjero de forma electrónica, que ya hicimos la primera prueba en estas elecciones de 2023 del Estado de México y Coahuila. Y un tema muy importante, en 2018 tampoco estaba aprobado ni el principio de paridad total, es decir, que aplica para todos los poderes del Estado, y tampoco estaba aprobada la reforma para combatir, sancionar y erradicar la violencia política en razón de género, que nos obliga a todas las autoridades, particularmente en elecciones, a las autoridades electorales, a generar esquemas para asegurar el ejercicio pleno de los derechos políticos y electorales de las mujeres en condiciones de libertad, de seguridad y de integridad. Ahora, se ha hablado mucho, doctora, que la democracia en México cuesta muchísimo más dinero que en algunas otras partes del mundo. En este sentido, pensar en esta que viene, la del año próximo, como la elección más grande, y no por la importancia que tenga, sino por el número de elecciones concurridas, por los cambios de los congresos y demás, ¿implicaría este aumento del 11%? ¿Lo considera usted adecuado? A mí me parece adecuado si tenemos en cuenta que el presupuesto del instituto históricamente ha variado o pesa entre el 0.2 y el 0.5% del presupuesto total de la federación. O sea, ese es el porcentaje, digamos, el peso real del presupuesto institucional en el presupuesto de egresos de la federación. Por tanto, pues creemos que tendremos que hablar no de lo que cuesta la democracia, sino de lo que aporta la democracia. Aporta soluciones pacíficas para cambios de gobierno, para alternancias sin derramamiento de sangre, algo en lo que hemos luchado y trabajado las y los mexicanos por más de 3 décadas, y creo que eso es lo que tenemos que ver. Y además tienes toda la razón, es una elección además que por primera vez es concurrente en todo el país, se elegirá la presidencia, todo el Congreso de la Unión, 31 congresos locales, salvo el de Coahuila que se acaba de elegir,
9 gubernaturas, 8 gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y obviamente varias alcaldías, presidencias municipales, es decir, más de 20,000 cargos de elección popular estarán en juego en estas elecciones, y obviamente pues esto hace que los costos tengan que ser mayores a 2018. Solo para la elección federal tendremos que imprimir más de 300 millones de boletas en papel seguridad, y cada boleta pues tiene un costo. Firmamos un convenio con Talleres Gráficos de México de 1.86 pesos por boleta. Entonces, sí, por supuesto, tenemos distintos requerimientos a los que tenemos que hacer frente como institución. Muchos de ellos están en la ley establecidos para dar elecciones que sean confiables para las y los ciudadanos, que creo que hay que revisar después de 30 años cómo podemos tener elecciones que puedan implicar menos costos para la ciudadanía, pero que en este momento tenemos este marco normativo que nos obliga a tener cada una de estas etapas y cada uno de estos pasos para lograr una elección legítima y que se cumplan con todos los principios constitucionales. ¿Cómo cuáles podrían ser estas alternativas? ¿El voto electrónico? Bueno, yo soy una ferviente defensora del voto electrónico. Lo empezamos justamente en 2011 con este que denominamos voto chilango, que era el voto por internet desde el extranjero. El país ya tiene también muchos años utilizando urnas electrónicas. Empezaron justamente en Coahuila en 2005, Jalisco un poco después y la Ciudad de México. Es decir, que ya llevamos casi 20 años utilizando tecnología en elecciones. El INE ahora ya aprobó en las elecciones en el Estado de México y también en las sedes consulares en el extranjero una urna, un modelo 7.0, que el costo es bastante económico, y además creo que abona en dos cosas muy importantes: la certeza y la transparencia de tener resultados de forma inmediata y no tener que esperar 3 días después, el miércoles siguiente, para empezar a hacer el cómputo de los votos y poder tener los resultados de la elección. Porque como sabemos, lo que tenemos son conteos rápidos o el programa de resultados preliminares que se va llenando con los resultados que se van obteniendo de cada casilla. Ahora nos dice que no es cuánto cuesta la democracia, sino qué le aporta. Hay muchos más puntos que inciden en esto, doctora. Por ejemplo, va a haber más votantes, va a haber más espacios. ¿Esto cuánto representa en el gasto de manera recurrente? Pues sí, eso es un tema muy importante, porque si hay más votantes y hay más cargos a elegir, hay más mesas directivas de casilla que tenemos que instalar, más ciudadanos, casi 1.5 millones de ciudadanas y de ciudadanos que vamos a tener que capacitar para que sean funcionarios de mesas directivas. Vamos a tener que instalar más de 170,000 casillas, es decir, casi 15,000 casillas más que en 2018, y por supuesto pues esto hace que se eleven los costos de las elecciones. Sigue creciendo nuestro padrón electoral y obviamente pues esto hace que el costo de las elecciones sea cada vez mayor. Para este año estamos presupuestando que habremos de imprimir y de entregar 14.5 millones de credenciales de elector, 7.7 de ellas porque han perdido vigencia de 2019 a la fecha y tienen que renovarse para poder utilizarse en las elecciones, y otras más porque quizá cambian algunos datos como el domicilio. Recordemos que ahora tenemos credenciales con la posibilidad de que puedan ser personas no binarias, personas trans. Entonces también hay reposición incluso de credenciales para votar, y esto hace que calculemos que estaremos entregando 14.5 millones de credenciales, que obviamente son en México, pero también en el extranjero, y esto pues es gratuito también para la ciudadanía. Ahora nos dice son 7.7 en renovación. ¿El resto de las 14 son nuevos votantes? Estas son en renovación. Nuevos votantes entre 18 a este momento calculamos alrededor de 9 millones, 8 millones más o menos, pero pues de todo el cúmulo de credenciales que entregaremos, pues hay muchas en distintas condiciones. Muchas primeras credenciales, otras reposiciones, otras que cambian alguna información, actualización del domicilio, por ejemplo. Entonces, digamos que entre esas 14, el mayor margen serán nuevas credenciales, pero también hay otros supuestos para hacer entrega de credenciales para votar. Hay un total de alrededor, corríjame si me equivoco, de cerca de 98 millones de mexicanos en condiciones para votar el año próximo.
Sí, exacto. Nuestro pronóstico, digamos, porque tenemos que hacer el presupuesto pues con los datos que tenemos al 31 de julio, que con ese tenemos que calcular las prerrogativas de partidos políticos, pero nuestro cálculo es que el padrón llegue a 98 y la lista nominal siempre es un poco más baja porque hay personas que por alguna razón no van a recoger su credencial, Sí. y entonces el listado nominal que sea pues 97.5, 97.7 millones de ciudadanos. Cerrándolo a 98 millones más o menos, doctora, por lo que nos está diciendo, y los 23,000 millones nos dan alrededor de 234 pesos por cada votante para la elección. Eso no está tan descabellado. ¿Cree que lo acepten tal cual en el Congreso? Bueno, y eso si le sumamos que a todos les damos, el instituto obviamente tiene a disposición de la ciudadanía el Registro Federal de Electores, la credencial es gratis, la pueden hacer reposiciones y cambios cuantas veces sean necesarias y todas ellas son gratuitas, y a distintas modalidades que tenemos para acercar el voto a la ciudadanía, como el ir a los domicilios de las personas que están en estado de postración y no pueden salir de sus domicilios, o en prisión preventiva, que vamos a estos centros de reclusión a recoger el voto de las personas que no tienen sentencia condenatoria. Entonces, yo creería que un buen análisis y otra serie de actividades que tenemos que tener, registro, por ejemplo, de candidatura, realización de los debates presidenciales, un largo etcétera, que si lo dividimos, como tú lo dices, yo creo que la ciudadanía podrá ver que, bueno, el costo no es lo elevado que se piensa, y que creo que con transparencia de cara a la ciudadanía y con toda la apertura a poder aclarar en qué se gasta cada peso y cada centavo, me parece que la ciudadanía puede estar conforme con que su dinero, los recursos públicos están bien cuidados por el Instituto Nacional Electoral. A partir del 8 de septiembre van a recibir el presupuesto los diputados. ¿Ustedes estarían en condiciones de ir a defenderlo al propio Congreso? No, estamos en condiciones de ir a defenderlo ya, desde que lo aprobamos. Pero bueno, el trámite obviamente es otro y hasta el viernes se entrega, y bueno, cuando ellos decidan que podamos nosotros acudir, estaremos ahí para acudir las veces que sea necesaria a exponer lo que sea relacionado con el presupuesto. ¿Le parece, doctora, si el lunes platicamos una vez que hayan recibido esta situación en el Congreso? Claro que sí, con mucho gusto. Gracias, como siempre, y quedamos al habla. Doctora Carla Humphrey, consejera del INE. Muy buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego.